punto es fundamental para que nosotros tengamos éxito en el registro de las anotaciones y además cumpliendo con el Código de Comercio. Ya el Código de Comercio dice que nosotros debemos anotar las transacciones, pero de forma legal. Y cuando habla de la parte legal, tenemos nosotros que considerar la reglamentación impositiva que rige en nuestro país. ¿Ya? La reglamentación impositiva que rige en el país. O sea, ¿cuáles son los impuestos que gravan las transacciones comerciales? Cuando decimos transacciones comerciales, se refiere a los impuestos que gravan por concepto de comprar, por concepto de vender. Pero no solamente comprar mercadería o vender mercadería, sino también comprar un bien, pagar un servicio, comprar un servicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que darle énfasis al momento de anotar una transacción. Nosotros cuando digamos se vende, ya tenemos que saber qué impuestos graban. ¿Ya? Entonces, debemos anotar de acuerdo a la reglamentación impositiva, de acuerdo a la transacción que vamos a anotar. Si nosotros no cumplimos con lo que dice este Código de Comercio en su reglamentación impositiva, que es la Ley 843, ya no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, nosotros desde el primer momento tenemos que anotarlo de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Cuáles son los impuestos que rigen en este caso en nuestro país cuando nosotros compremos, cuando nosotros vendamos, ya sea un bien, ya sea un servicio, ya sea producto, ya sea mercadería? Acá están los impuestos. ¿Ya? El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de empresa. O sea, nosotros vamos a conocer estos tres impuestos, cómo es lo que se aplica, cuándo se aplica, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer a estos impuestos. Por lo tanto, me permiten un segundito, por favor, voy a tomar mi tableta. Bien. El primer impuesto. Micrófono. Listo. Decíamos nosotros, estos son los impuestos que debemos considerar al momento de anotar las transacciones comerciales. ¿Cuándo fueron creados o por quién fueron creados estos impuestos? Fue creado por la Ley 843. El 20 de mayo de 1986 tuvieron algunas modificaciones, ya que en el caso del impuesto al valor agregado nació con una alícuota del 10%. Pero con las modificaciones que se tuvieron, ahora actualmente su alícuota de este impuesto es el 13%. Entonces, miren ustedes, cualquiera de estos impuestos, el impuesto al valor agregado, las transacciones, el impuesto a las utilidades de empresa, fueron creados por la Ley 843 el 20 de mayo de 1986. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Ahora, el primero, el impuesto al valor agregado, ¿dónde se aplica o quién, cómo, qué hacemos con esto? Nosotros, el impuesto al valor agregado es un impuesto directo que paga el que compra. Por eso se llama impuesto al valor agregado. O sea, cuando usted compra, por decir un foco, vale 100. ¿Sí? Vamos a decir, usted va a la tienda y le dice su foco, ¿cuánto sale? 100. ¿Qué significa? Que dentro de esos 100 ya está el impuesto. ¿Ya? Por eso se dice impuesto al valor agregado. O sea, ya está agregado al precio. ¿Entienden? Por eso se llama impuesto al valor agregado, o sea, porque ya el precio de ese producto está más el impuesto. Y por eso decimos que es un impuesto directo, porque el que paga el impuesto es el que está comprando el bien. Y por eso que nosotros cuando vamos a una tienda debemos ser curiosos y siempre al lado de la cajera hay una notita roja y dice exija su factura. Porque usted cuando lo está exigiendo está ejerciendo su derecho, porque usted está pagando el impuesto por el bien que está comprando. Entonces, al momento que usted no lo exija la factura, usted
está haciendo que esta persona que le está vendiendo se quede con esos 13 bolivianos, que es lo que le corresponde por impuesto. Entonces, ustedes al momento de comprar deben exigir nota fiscal. Y la nota fiscal es la factura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber nosotros. Este impuesto al valor agregado se divide en crédito fiscal y débito fiscal. ¿Ya? En crédito fiscal y débito fiscal. Miren ustedes, ¿cuándo tendríamos que aplicar crédito fiscal? Cuando usted compra. Cuando nosotros, digamos, compramos mercadería, ya sea de bienes, ya sea de servicios, nosotros inmediatamente grabamos el crédito fiscal y su alícuota de este impuesto es el 13%. Entonces, miren ustedes, yo se los he hecho un resumencito de manera que cuando ustedes lean, lo entiendan, porque eso es lo que me interesa a mí, que ustedes aprendan. Cuando nosotros hablemos de algún término y necesitamos aplicarlo, o sea, con facilidad ustedes puedan comprender qué es lo que vamos a hacer. Se aplica a la compra de bienes y servicios. Además, representa el saldo a favor del contribuyente, lógicamente, porque cuando usted lo paga, es de usted el impuesto porque está la factura en su poder. Entonces, es su factura. ¿Qué representa el activo? Bienes y derechos que tengo yo. Entonces, se dice, es una cuenta de activo. O sea, ¿qué es el crédito fiscal? Es una cuenta de activo, es un activo corriente, pertenece al grupo de los exigibles, su saldo de esta cuenta es deudor. Cuando yo les había pedido de tarea hacer un manual, esto es lo que tenían que hacer ustedes. Solamente decirme crédito fiscal. ¿Y qué es crédito fiscal? ¿Qué es un débito fiscal? ¿Qué es una caja? Eso es un manual, es la descripción de las cuentas. Porque a mí me interesa que ustedes sepan qué es caja, qué es banco, qué es compra, mercadería, venta, sueldos y salarios. O sea, hay un sinnúmero de cuentas. Y no nos olvidemos también que la unidad número 3 decía, para anotar correctamente las transacciones, es importante conocer la clasificación de las cuentas. Si no sabemos nosotros la clasificación de las cuentas, también es muy difícil que podamos apropiar correctamente. Pero como estamos empezando, entonces tenemos que hacer un cimiento bien sólido, bien firme. A medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo las cuentas. No les digo que a la primera se tengan que aprender las 50, ¿no? O las 100. No. A medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo las cuentas, el tratamiento que tienen cada una de ellas. Entonces, miren ustedes, en este momento ya decimos crédito fiscal es una cuenta de activos. ¿Por qué? Porque es el derecho que tengo yo, exigir que me emitan una factura por el valor que estoy pagando. Entonces, ¿es un activo? Sí, es un activo, porque eso es el activo. Activo representa bienes y derechos que tengo yo o tiene la empresa. ¿Ya? Entonces, su saldo de esta cuenta es deudor. También genera crédito fiscal, dice las devoluciones, los descuentos, bonificaciones sobre venta. Entonces, cuando nosotros también hablemos de devolver, ya se devuelve mercadería, entonces directamente nosotros también tenemos que saber de que esa cuentita se debe aplicar crédito fiscal, ya porque se debe regularizar inmediatamente el impuesto. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Si usted la está devolviendo, lógicamente no se va a quedar con algo que no le corresponde. Entonces, todo está debidamente ya establecido, no hay nada de que no hayamos inventado, ya está establecido en la ley 843. Ahora, el débito fiscal. ¿Dónde aplicamos débito fiscal? Cuando nosotros digamos se vende mercadería, se vende, no sé, pues producto, servicio, no interesa, pero cuando digamos nosotros se vende mercadería, o se vende, ¿no? En este caso se vende o se cobra de forma anticipada, digamos, ¿no? Por concepto de alquileres o de servicios, póliza de seguro, se cobra comisión, entonces también nosotros debemos aplicar el débito fiscal. Bienes y servicios. Cuando usted le paga honorarios a un profesional, ¿no? Entonces también nosotros debemos anotar, considerar. Acá dice clarito, se aplica a la venta de bienes y servicios. Si usted vende los servicios de alquileres, ¿no? Tiene su full hotel y está vendiendo los servicios de, no sé, pues de habitaciones o alquileres, independientemente del ingreso que usted esté percibiendo, debe emitir factura.
al emitir factura, usted se hace del débito fiscal. Por eso dice que el débito fiscal, ¿ya? El débito fiscal, en este caso, es una cuenta de pasivo. Ahí está, mira. Es una cuenta de pasivo corriente y pertenece al exigible. Su saldo de esta cuenta es acreedor. ¿Sí? Y no nos olvidemos que todo lo que es pasivo tienen saldo acreedor. Ya, entonces lo tienen acá también en la unidad, que es lo que es un débito fiscal. ¿Qué es lo que genera o el hecho generador o la base imponible para gravar este impuesto? Acá lo que ya les había mencionado anteriormente. La venta de bienes inmuebles, los contratos de obra de prestación de servicio, contratos de arrendamiento financiero, importaciones definitivas, o sea, todo lo que están sujetos a gravar el impuesto. ¿De dónde nace para que nosotros podamos aplicar? La base imponible de este impuesto, dice, ya es lo que ya también anteriormente les he mencionado, por toda venta que realicemos, por todo servicio que nosotros vendamos, debemos emitir factura. ¿Ya? Entonces, cuando usted compra, tienen que emitirle factura. Pero si usted vende, tiene que emitir factura. ¿Ya? ¿Quiénes pagan el IVA? Habitualmente, venta de bienes muebles, dice, cuando usted, si se dedica a la venta de ropas, electrodomésticos, cementos, bebidas alcohólicas y otros, tiene que emitir factura. Los alquileres, los bienes inmuebles, todo lo que le había dicho anteriormente. Por todo ingreso que usted realice una actividad por concepto de que usted va a vender un producto o un servicio, usted debe emitir factura. Porque el que compra le va a exigir. ¿Ya? Eso es lo que se los he resumido con más facilidad arriba. ¿Ya? ¿Cómo se controla el pago del impuesto? Mediante la emisión de factura. Es la única forma, porque cuando le emiten la factura, o sea, impuestos internos, por eso que es un requisito del balance de apertura para que usted tenga acceso a tener un talonario de factura, ya para dosificar sus facturas, ya tiene que presentar que está iniciando su actividad. Entonces, usted la renta por primera vez le da una cantidad de facturas, o sea, no es que le va a dar 3, 4, 5, 6 talonarios. La primera, digamos, le dará unas 3 o un talonario tal vez, de acuerdo a su actividad económica que va a realizar. Entonces, después les hace un control porque tiene un plazo para que usted emita esa cantidad de facturas. Y si no lo emite, ¿qué va a pasar? O sea, no puede decir, ¿sabe qué? Estoy trabajando, voy bien, pero no facturo. O sea, ahí está mal. Entonces, y tampoco puede decir que usted va a continuar si usted al no emitir factura está como diciendo que no está vendiendo. Entonces, una empresa que no recibe, ¿cómo va a perdurar en el tiempo? No puede, ¿no? Entonces, le dan de acuerdo, usted termina su talonario, usted tiene que ir a dosificar nuevamente sus facturas. Y ahí si ellos ven qué tiempo ha tardado, sacan un promedio de un talonario a otro, entonces le van a dar 2 o 3 talonarios más y así sucesivamente a medida que vaya incrementando su volumen de venta. Entonces, ¿cómo se controla? Con la emisión de facturas, la cual dice debe ser emitida de forma obligatoria a partir de los 5 bolivianos. Eso dice la ley. ¿Ya? Entonces, pero hay empresas que ya lo tienen todo electrónico y emiten factura hasta de 2 bolivianos. O sea, en otras palabras, todo facturado. Y eso es lo correcto. ¿Ya? Entonces, pero está todavía así contemplado en la ley 843 y es por eso que yo lo tengo así. ¿Qué pasa si no se emiten las facturas? Es un incumplimiento de esta obligación. ¿Qué nos está haciendo bulla? ¿Se retira o qué nos está haciendo bulla? Bien. Acá decía, ¿qué pasa si no se emite factura? Es un incumplimiento a la obligación y es sancionado.
¿Cómo se sanciona? Con la clausura del negocio. Lo clausura del negocio. Incluso hay que ser cuidadoso cuando uno tiene una actividad, ya sea por el papá, la mamá, el hermano, hay que ser cuidadoso porque los fiscalizadores de la renta cualquier rato le pueden ir a su tienda y hacerle pisar el palito, ¿no? Usted, si no le piden factura, usted ofrezca la factura. Si no, o si no le emiten, usted corre el riesgo de que lo denuncien porque no ha emitido factura, ¿no? Porque las empresas que realizan una actividad están obligados a emitir factura. Obligados a emitir factura. A la no emisión de factura es el incumplimiento de la obligación, porque dice, es una obligación emitir factura. Al momento que no lo emita, usted no está cumpliendo. Entonces, eso es sancionado. Le clausuran el negocio por una determinada cantidad de días y de paso, bueno, pues ya está en la mira de que en cualquier momento lo vuelvan a fiscalizar, ¿no? ¿Cuál es la alícuota del impuesto? El 13%. ¿Dónde se aplica? A las ventas, acá lo que le decía ahí. Cuando, digamos, se compra, ya sea mercadería, ya sea un bien, ya sea pague un servicio, ¿no? Por ser de limpieza, no puede, cualquier tipo de servicio que usted pague, los servicios a un profesional, tal vez ocupa los servicios de un odontólogo, cuando ustedes van al odontólogo o van a un médico particular, si ustedes le exigen o le piden su factura por el servicio que están pagando, le deben emitir factura. Le tienen que emitir factura. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos. ¿Ya? El derecho de que nos deben emitir factura. Entonces, debemos exigir. Por eso es importante conocer cuáles son nuestros derechos nosotros como ciudadanos al momento de realizar una transacción. ¿Qué tenemos que saber también? ¿Cuándo y en qué formulario se declara este impuesto? ¿Ya? Este impuesto, miren ustedes, se declara en el formulario 200, versión 3, que es lo que actualmente tenemos ahora. ¿Ya? Y se debe pagar de acuerdo al último número de NIT. ¿Ya? Al último número de NIT. Cuando nosotros iniciamos una actividad y presentamos el balance de apertura, es para tener derecho a un número de identificación tributaria. Entonces, ese número de NIT, vamos a suponer acá, fíjense, le voy a colocar, voy a suponer de que mi NIT es 3871896, así. Si este fuera mi número de NIT, yo ya tengo que contemplarme en esta escala. Y yo digo, si mi número de NIT termina en 0, yo debo pagar mi impuesto, dice, del 0 hasta el día 13 de cada mes. O sea, nosotros tenemos plazo para pagar, si mi número de NIT termina en 0, yo tengo plazo para pagar este impuesto el 13 del siguiente mes. O sea, como es un impuesto que se paga mensualmente, usted se declara cada mes. O sea, es un impuesto mensual. Por lo tanto, si yo tengo que pagar mensual, ¿qué quiere decir? Que tengo que computar del 1 de enero, que estamos ahora, digamos, 1 de enero, vamos a suponer en este mes, al 31 de enero es un mes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 1 de febrero, ya yo tengo que contemplar que hasta el 13 de febrero del siguiente mes, yo debo cumplir el pago de enero. ¿Sí? Del 0, o sea, si su número de NIT termina en 0, usted debería pagar hasta el 13 de cada mes, del siguiente mes, o sea, mes cumplido. O sea, usted finalizó el 31 de marzo, quiere decir que hasta el 13 de febrero usted tiene que pagar el pago del impuesto de enero. Y lo mismo sucede para febrero, usted lo mismo, ¿no? El 13 de marzo se cumpliría el plazo para que pague febrero y así sucesivamente. Entonces, si yo acá le coloco que mi número de NIT termina en 7, bien, yo me pongo
termina en 7, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo es mi plazo para pagar? Esa es mi plazo para pagar es hasta el 20 de cada mes. O sea, que lo que yo facturé o vendí todo enero, puedo pagar hasta el 20 de febrero. Entonces, se debe considerar esta escala para pagar los impuestos. ¿Ya? Esto es para todos. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta esta escala al momento de cumplir con esta obligación. ¿Quiénes no pagan el IVA? El IVA, fíjense acá, todas las personas naturales o jurídicas que realicen o participen en alguna actividad descrita, o sea, ¿quiénes no pagan? Acá lo tenemos nosotros. ¿Quiénes están exentos de este impuesto, digamos? ¿Quiénes no deben pagar? Miren ustedes, la venta de servicios de turísticos, hospedajes o turistas extranjeros. O sea, las personas que vienen de afuera no tienen por qué pagar no pagan este impuesto. Ellos pagan otro tipo de impuestos por ingresar a nuestro país. ¿Ya? Entonces no les alcanza el débito fiscal para ellos. Es más, si usted le emite factura también, igual no les sirve para que vayan y se descarguen a otro lado. ¿Ya? Y las importaciones del cuerpo diplomático, actividades de producción, prestación, difusión de eventos realizados por artistas nacionales, efectuados en espacios o escenarios estatales, municipales, entonces ellos también no les alcanza el impuesto. ¿Ya? Entonces, las exportaciones de bienes tampoco, las mercaderías que introduzcan, dicen los viajeros que llegan del país, de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero, o sea que ellos pagan aduana para transportar o importar, es otro tipo de impuesto, entonces no les alcanza el débito fiscal particularmente, ¿ya? En el caso del débito fiscal. Acá lo tenemos el otro, miren ustedes, lo mismo. Los impuestos a las transacciones. También sabemos nosotros que este impuesto fue creado por la ley 843 el 20 de mayo de 1986. ¿Sí? Es un impuesto que aplica a cualquier actividad lucrativa y no lucrativa. Grava a todo ingreso bruto, o sea, el ingreso sin ningún descuento. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando digamos se vende mercadería o se vende un producto, en este caso es un impuesto que grava solamente al ingreso, ya sea por venta de mercadería, ya sea por venta de servicio. Entonces, cuando nosotros digamos se vende mercadería o cuando digamos se cobra alquileres por adelantado 10.000 bolivianos, entonces es un ingreso, la venta es un ingreso. Entonces, este impuesto grava el ingreso. Entonces, ¿cuánto es su alícuota de este impuesto? Es el 3%. 3%. ¿Ya? Entonces, el objeto del impuesto a las transacciones, dice, alcanza al ejercicio en todo el territorio nacional. ¿Dónde se ve eso? A los comercios, a las industrias, a las profesiones de forma independiente, como le decía yo, a los médicos, los dentistas, ¿no? Todo eso, toda la persona que ejerce su profesión de forma independiente es alcanzado por el impuesto. Alquileres, lo que les decía también, usted está cobrando alquileres o está cobrando los seguros, entonces también contrataciones de obra, prestaciones de servicios, transferencias a títulos de bienes muebles, inmuebles, derechos, o sea, todo eso están alcanzados con el impuesto. ¿Ya? ¿Quiénes pagan el IT? Todas las personas naturales o jurídicas que realicen o participen en alguna de las actividades descritas anteriormente. ¿Ya? Entonces, ya acá con claridad nosotros podemos ver quiénes son los que deben pagar este impuesto. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Tenemos la alícuota del impuesto, es lo que le decía, es el 3%, la alícuota de este impuesto. ¿Ya? Entonces, es un impuesto que se paga de forma mensual también.
tenemos cuándo y en qué formulario se declara. Acá dice, se declara cada mes en el formulario número 400. Además, también en este impuesto tenemos que considerar la escala, ya igual que la anterior, debemos considerar el número de NIT en este caso del contribuyente. El número de NIT del contribuyente es el que nos dice cuándo y en qué fecha nosotros debemos cumplir con esta obligación. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos? O sea, no pude pagar el 13 porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, si usted no tiene dinero y no pagó hasta el 13, porque ya le dieron del 0 al 13, o sea, le dieron 13 días para que pueda reunir el dinero y pague esta obligación y no lo hizo, eso es penado y multado. O sea, por incumplimiento a deberes formales, o sea, de acuerdo al monto, se aplica también de acuerdo a las multas establecidas por impuestos internos, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos porque por no pagar, digamos, lo que corresponde, hasta el 13 vamos a acabar pagando más. ¿Por qué? Porque usted no cumplió hasta el 13, el día siguiente con seguridad ya está con la multa. Inmediatamente y automáticamente ya el sistema, ya si usted quiere pagar el 14, le va a salir el importe que tenía que pagar más la multa. Entonces, por eso que maratónicamente las empresas hacen hasta lo imposible para poder cumplir hasta la fecha que está establecido acá. Entonces dice, usted tiene de 0 a 13 días, o sea, tiene 13 días para poder reunir el dinero y pagar el impuesto. Pero si usted no lo hace hasta el día 13, usted va a incurrir y pagar una multa por incumplimiento de deberes formales. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que evitar pasarnos a este otro día. ¿Por qué? Porque ya viene con la multa. ¿Y quién quiere pagar más? Lo que queremos pagar es menos, no más, ¿no? Entonces, pague lo que corresponde y no pague un peso más, digamos. Entonces, por eso que tenemos esta escala y debemos tomarla en cuenta, ¿ya? Entonces, de esa manera. Este impuesto se paga en el formulario número 400 y de forma mensual. Dígame, niña, Laura levantó la mano, dígame a ver. Sí, Lizeth, disculpe, tengo un tío que tiene, así por así decirlo, un comercio de textiles, donde le piden factura, pero él me dijo que por así decirlo, un caso, digamos el cliente del metro está a 30 bolivianos, pero el cliente dice que va a llevar 20 metros. Ya. Y él quiere que le baje el precio, por así decirlo, ya a 28, le baja 2 pesos de cada metro. Yeah. Y entonces ahí se puede dar igual factura porque dice mi tío que en ese caso cuando él baja el precio, que es el precio normal, él no emite su factura porque le está bajando el precio. Claro, pero eso, digamos, si usted, digamos, como conocedora de la ley, usted puede decirle o recomendarle a su tío que esta misma persona incluso lo puede denunciar. Porque usted, digamos, si usted coloca un precio, 100 bolivianos, usted, digamos, le tiene que, digamos, 100 bolivianos, debería ser su precio correcto, ¿no? Entonces, pero el cliente le dice, ¿sabe qué? Es lo que sucede normalmente. Mire, le dice, no, pero ¿y será que me lo da en 90? Ah, no, pues, o sea, bien apetecido los 10 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Igual le está dejando 3 pesos a él, además. Porque mire usted, porque por grábele el 13% a 100, son 13 bolivianos. Y si apenas le ha rebajado, digamos, 10 bolivianos, le está dejando 3 bolivianos adicionales. ¿Quién está ganando? El que vende. Pero, ¿y qué está perdiendo el que compra? O sea, que este señor no descargue los 13 bolivianos, que es lo que corresponde por el impuesto. Entonces, es lo que muchas personas hacen, pero no está correcto. Lo correcto sería es que su tío, si le quiere descontar, efectivamente le descontó 10 bolivianos y el valor sería pagar 90, debería emitirle factura.
debería emitir factura. A mí varias veces me lo han hecho. Me dicen, no, pero llévese, si le vamos a hacer precio. Sí, pero me va a emitir factura, le digo. Ya lo piensan un poquito. Bueno, como quieren vender, entonces me acaban emitiendo factura, ¿no? Entonces, eso es lo correcto y eso es lo que usted debería recomendar, porque acá, como le digo, que cuesta 100 y le rebajó 10, igual le está dejando 3 pesos más a él, porque le está pagando el valor real de su producto y le está dejando los 3 bolivianos más que le corresponde por el impuesto. Porque si él quería, digamos, hacerle legalmente, considerando que el impuesto, digamos, corresponde